Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Nos dice la palabra de Dios hoy que fuimos escogidos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Desde el principio para salvación. ¿Cómo va a ser esta salvación? Dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Nosotros hemos oído, nos han dicho, y muchas veces le decimos a la gente, cree y eres salvo. Estamos diciendo una verdad, pero una verdad a medias. Amén. ¿Por qué es a medias? Porque nosotros tenemos que creer y obedecer. ¿Verdad que sí? Porque la fe que no me mueve a obedecer no es fe. La fe que puedo decir, le preguntas a cualquiera afuera en el mundo, en cualquier país, le preguntas, ¿crees en Dios? Sí, creo. ¿Obedeces a Dios? ¿Cómo es eso? Te dirán, ¿verdad que sí? Porque no entienden lo que realmente es fe. Porque cuando creo, pongo, como dice la palabra, en obra la fe que tengo. Entonces, obediencia no puede separarse ¿de qué? De la fe. Entonces, nosotros siempre usamos lo que dice la Biblia, que el ladrón al lado de Cristo no necesitó poner por obra nada, y no necesitó sanarse, no necesitó nada sino creer. Amén. Pero él puso su fe en obra. Él habló, no sé, que no miró y vio que sí, que este es el Hijo de Dios que está a su lado, sino él habló, él puso por palabra, ¿verdad?, por obra su fe. Amén. Y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Le estaba declarando, le estaba confesando de que él es el Hijo de Dios. Amén. A pesar que está allí en la cruz junto con él, aunque no lo entienda, él obedeció. Amén. Y muchas veces, como nosotros decimos, que el mundo dice ver para creer, ¿verdad que sí? Pero también muchas veces queremos entender para obedecer, ¿verdad que sí? Ya estamos mal, porque no necesito entender para obedecer. Si lo dice Dios, obedece. Y cuando obedeces, ves en el camino que hay. Amén. Muchas veces queremos entender y es nuestro derecho, pero antes de buscar entender, obedezca, porque eso le dice a Dios que crees y confías en Él. Y dice que el que busca a Dios, ¿qué tiene que hacer? Crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces Dios no se agrada de que tú quieras entender y después obedecer. Nosotros necesitamos obediencia, necesitamos obedecer. Una vez que yo lea la palabra y la palabra me demanda algo, yo debo obedecer, y en el camino yo entenderé. Amén. Gloria al Señor. Fíjense que en Lucas 1:38, cuando la madre de Jesús le habló el ángel, no podía entender, a pesar que él le explicó, porque ella le dijo, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo voy a salir? Voy a concebir.
Entonces, si no conozco varón, y él le explicó que el Espíritu de Dios posará sobre ella, y él, así como formó a Adán en el Edén, formará en su vientre para que nazca Jesucristo. ¿Podía ella entender eso? Yo creo que no. ¿Pero qué le dijo ella? Le dijo: hágase conmigo conforme tu palabra. O sea, no lo entiendo, pero obedezco. ¿Y qué consecuencias iba a tener ella? Así como ella no entendió, el pueblo tampoco iba a entender. Pero Dios tenía sus planes, y a pesar que Él no le dijo: no te preocupes, yo voy a hablar con José, yo voy a acomodar todo, no le dijo nada. Pero ella obedeció. Amén. Nosotros necesitamos obedecer sin entender. Ella obedeció y luego vio que Dios tenía todavía cosas que hacer. Amén. Gloria al Señor. Y Dios requiere una obediencia ciega, sin reservas, sin que le pongamos condiciones, sin que le pongamos cosas que, bueno, si tú quieres que haga esto, haz esto y esto en mí. Pues no, tú haces y Dios dirá. Amén. Gloria al Señor. Y aunque no lo entienda, yo lo voy a acatar. Gloria al Señor. Cuando leímos aquí que la salvación era mediante, fíjense que puso primero mediante la santificación por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a mi vida y quiere empezar a hacer su obra de santificación, ¿qué entendemos nosotros de santificación? Es apartarme de lo que antes hacía y hacer cosas nuevas. Arrepentirme de cosas que yo hacía y ahora hacer cosas nuevas que corresponden al reino de Dios. Amén. Entonces, para que yo haga esto, yo debo obedecer al Espíritu Santo. Entonces, si yo tengo rebelión, la rebelión tiene su raíz en Satanás. Si yo tengo raíces que vienen de atrás, que les abrí puerta yo, entonces me va a ser dificultoso. Y necesito entender para obedecer. No voy a obedecer sin entender. Y estoy bien mal, hermanos. Amén. El Espíritu Santo, cuando tú dices no, Él se para. Así de sencillo. Él se para y no hace. Cuando tú obedeces, cuando Él se mueve, entonces va a hacer. Cuando yo digo quiero entender, ¿qué hago? Apago el Espíritu Santo. Entonces es cuestión de pedirle a Dios: enséñame, Señor, a obedecer. No vengo del mundo con esa costumbre. No vengo con ese entendimiento de obediencia, sino todo lo contrario. En el mundo se te dice: haz como a ti te venga en gana. No te dice que tienes responsabilidad de obediencia a las autoridades, a los padres, a los gobernantes, sino simplemente haz lo que te venga en gana. Más bien el enemigo se ha encargado desde el vientre de nuestra madre de ponernos rebeldes. Y eso lo dice la Biblia. Amén. Dice la Biblia que en Isaías 48:8 dice: por tanto te llamé rebelde desde el vientre. ¿Por qué lo llamó rebelde? Porque le declaró rebelión. Tú vas a ser rebelde y eres rebelde. No, porque desde el vientre el alma toma decisiones. Y el alma del pueblo de Israel, la mayoría de ellos, decidieron ser rebeldes. Amén. Gloria al Señor. Entonces Dios desde el vientre los llamó
rebeldes. Y en el Salmo 58:3 dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Mucha gente dice que los niños son todos puros, santos, amén, pero quien juzga eso es nuestro Señor, amén, gloria al Señor. Pero así la palabra está clara. Dios sí sabe qué hay en mí y qué necesito, amén. Y para ser discipulada por el Espíritu Santo necesito entender que la salvación no es solo por fe, porque la fe que no pongas en obra no es fe, amén. Y sí necesito obediencia. Necesito dejarme tratar, necesito dejarme llegar la palabra, el trato del Espíritu Santo, lo que Él diga. Yo pon tu pie, yo pongo el pie aunque no entienda, amén. Vamos a ver cómo fue para Abraham. Fue una prueba de fe cuando le dicen Dios que lleve a su hijo, ¿verdad que sí? Fíjense que Abraham pensó que iba a hacer Dios, sabía que Dios iba a proveer del cordero y decirle que quita a tu hijo. ¿Lo sabía? No, no lo sabía. Entonces la obediencia de Abraham fue ciega, una obediencia total, pero esa fe que fue procesada necesitaba de una prueba. Mi obediencia prueba que si yo creo o no creo. La Biblia dice que Abraham creyó y se le contó por justicia de una vez. Fue justificado, pero requirió de obediencia. Primero Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué hizo él? Apruébame, déjame ver cómo es allá, porque qué sé yo allá en Canaán cómo es. ¿Dijo eso? No. Él obedeció, tomó su esposa, hizo pacto con ella, que si preguntaran porque eres una mujer hermosa, ¿quién eres? Pues voy a decir que eres mi hermana, para que no me maten, porque no sabe a qué él estaba enfrentando, pero él creyó a Dios y tenía que obedecer, amén. Y salió de Ur y se fue ¿a dónde? A Canaán. En Canaán hubo hambre. Todavía Abraham no podía tener esa confianza plena de la fe que él tenía. Agarró su mujer y se fue a Egipto. Por eso que Dios trató con él 21 años, amén, para que afirmara la fe de él. ¿Y por qué nosotros somos bendecidos y hijos de Abraham? La Biblia dice que nosotros por fe, en fe, porque creemos, tenemos un padre que es Abraham, que es el padre de la fe, porque fue probado. Primero salió de su tierra sin saber a dónde iba, y no quedó Dios con eso, sino él tenía que obedecer. Dame a tu hijo, a tu único, a quien tú amas, dámelo y sube y sacrifícalo. Él se llevó su leña, se llevó su fuego, se llevó con que atar a su hijo y lo ató y lo puso, y el hijo le decía: papá, ¿y dónde está el cordero? Jehová proveerá. Así le decía, porque él diría en su corazón que aún se muera ese hijo que Dios le dio, y le dijo que de su descendencia, de Isaac, él tendrá descendencia de la sangre que correría, y Dios era capaz de levantar un hijo a Isaac. ¿Lo creen, hermanos? Pues Abraham lo creyó y por eso puso a sacrificar a su hijo. Y lo más importante ahí era su obediencia. Y así
lo hizo, y por eso se llamó el padre de la fe. Cuando el pueblo de Israel quería decir que ellos son israelitas, descendientes de Abraham, el padre de ellos era Abraham, ¿qué les dijo Jesús? Que no era así, que no eran hijos de Abraham, porque los hijos de Abraham creían en Dios y ellos no creían sino en las tradiciones y habían abandonado los mandamientos. Amén, gloria al Señor. Así que nosotros vemos que Dios en nuestras vidas va a poner circunstancias para ver si obedecemos o no. Dice la Biblia, orar sin cesar. ¿Obedecemos? Dice que tenemos que leer y escudriñar las palabras. La palabra de Dios lo hacemos. Dice que ames aún a tus enemigos. ¿Lo hacemos? ¿Obedecemos? Por eso que viene la santificación por el Espíritu Santo. Fíjense que Dios elige a Saúl para rey, conforme el pueblo pedía, y lo llena de su espíritu, le muda el corazón conforme dice la palabra, le da testimonio de él, pone temor en el corazón del pueblo para obedecer a Saúl. Pero Saúl tomó su reinado, comenzó, obró, pero de repente Dios le manda a obedecer. Y no solo a Dios, hermanos, obedecemos, sino también a las autoridades. Amén. Pues la autoridad de él era Samuel, y Samuel le dijo: te quedas aquí hasta 7 días hasta que yo venga. Pasaron los 7 días, se desesperó, se preocupó porque el pueblo iba a desertar y qué iba a hacer, y entonces él se puso valiente y fue a desobedecer lo que es ley de Dios. Desobedeció a Samuel y desobedeció a Dios. Y era una prueba, ¿para qué? Para confirmar. Así le dijo Samuel: ahora hubiera Dios confirmado tu llamado. Pero él no pasó la prueba, no obedeció, y él fue a sacrificar para que el pueblo, o sea, hacía por su esfuerzo. Y es lo que hoy en día vemos a mucha gente cristiana creyendo que pueden por sus medios ser salvos, o por sus medios hacer agradar a Dios, y no es cierto. Nadie agrada a Dios sino por fe y por la obediencia. ¿Qué le dijo Dios cuando la segunda vez Dios le volvió a probar? Era una prueba de obediencia. ¿Saben cuándo viene la prueba? Cuando yo recibo la palabra. Si Dios te habla de la autoridad de Él, de la autoridad delegada de Él, ¿qué va a pasar en ti? O aprendes a obedecer o te revuelves contra la autoridad. Así pasa. ¿Y qué quiere decir eso? Que no pasé la prueba. Porque si me revolví contra la autoridad y contra Dios, porque hay cosas en mí que necesito tratar con el Espíritu de Dios. Y Dios en su misericordia vuelve a dar otra prueba. Entonces vemos que le mandó ahora no a través de Samuel, sino directamente de Dios. Le dijo que él tenía que ir y matar a los de Amalek, que eran enemigos de Dios, que matara a los animales, a los hombres, a las mujeres y a los niños. ¿Por qué Dios manda a matar así, aún a los animales?
Porque el pecado es tal, hermanos, que se contamina, aún a los animales se contaminan y le entran demonios. Una vez iba caminando y en el parque, y una vecina me dijo: mira estos dos perros que parecen, no sé cómo los llamó, o sea, son del mismo sexo y estaban haciendo sexo. Entonces miró así y yo dije: Señor, ¿cómo es eso? Pues sí, el pecado del hombre, hay tanto homosexualismo, tanto lesbianismo en el mundo, que los animales se le entran demonios de eso y practican eso. Amén, hermanos. Ahí tú ves perros con maldad, porque los dueños de ellos están llenos de maldad. Entonces, por eso Dios mandó a matar aún a los animales. ¿Y qué tenía que hacer Saúl? Simplemente obedecer, ir a la guerra, que Dios le dio la victoria, le dio el poder, le dio el valor para acabar con su enemigo. Y él no acabó con su enemigo, perdonó al rey Amalek y lo trajo consigo, perdonó lo más gordo de los animales y los trajo, y que para sacrificar a Dios. Entonces, ¿qué pensaría Saúl? Estoy haciendo cosas a favor de mi Dios, estoy haciendo bien para que mi Dios se agrade. Pues si no es la ley de Dios, si no cumplo la palabra que Dios me dice, tal cual es, sin añadidura. La Biblia nos dice que el que añade a la palabra sea ¿qué? Anatema. Entonces yo no puedo añadir, y si he añadido a la palabra o haya quitado a la palabra, pues nosotros tenemos que examinar eso, porque todos venimos de la religiosidad, todos venimos de dogmas de hombres, y necesitamos examinarnos y ver, tenemos patrones familiares como reglas en nuestras vidas, o tenemos cosas culturales que por años hacemos y sin entender. Fíjense lo que pusieron ahora de los diablos de Yare, las danzas de eso, como un patrimonio nacional. ¿Y a quién se adora ahí? ¿Y cuántos de nosotros, aunque ahorita no lo hacemos, lo hemos hecho? Hemos prestado a nuestros niños para que le pongan y hagan máscaras de los diablos de Yare. Y el cuento del diablo de los Yare tenemos que saber cuál es. Porque si averiguamos, fue invocado el diablo a la iglesia porque la gente de la iglesia no venía. Entonces el cura dijo: yo voy a hacer misa aunque sea el diablo. Invocó al diablo y vino el diablo y se paró ahí. Y entonces empezó la tradición de los diablos de Yare, y empezaron a vestirse y danzar y hacer, y hoy queremos obedecer a través de eso. Pues si tenemos eso, no solo tenemos que obedecer, sino arrepentirnos, desligar nuestra descendencia de esas prácticas que son diabólicas. Amén. Y vemos que en 1 de Samuel, vamos a ir 15, 22 y 23. En el 22 dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Le está haciendo una pregunta. O sea, tú querías traerle como para hacer holocaustos y víctimas en el altar de Jehová, pero dice:
ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, en el 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Qué pasó con Saúl? Se obstinó en hacer su propia voluntad y no hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué es obediencia? Obediencia es sometimiento, aceptación de la voluntad de Dios y de la autoridad delegada de Él. Eso es simple. Es sometimiento. Y Saúl no quiso someterse. Y al no someterse, Dios lo consideró como idolatría, obstinación. Es tener mente fija. Es así, así lo entiendo yo. Y no salgo de ahí, no obedezco. Y como dije, cuando la palabra viene, cuando Dios me habla, ahí viene la responsabilidad de obedecer. Amén. Ahí vienen las pruebas. Ahí va a usar Dios a cualquiera para probar si puedes o no puedes obedecer. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué pasó con Saúl? ¿Se arrepintió ahí porque él pudo arrepentirse? ¿Qué le preocupó a Saúl? Piense más abajo, en el 30 dice, y Saúl dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. No dijo nuestro Dios, tu Dios. ¿Y qué es lo que le preocupaba? Que le honraran como rey. Es que yo soy fulano de tal, entonces no me arrepiento, pongo el pecado a un lado y sigo adelante como no ha pasado nada. Pues el que peca tiene que confesar su pecado, y el que peca tiene que arrepentirse de su pecado. Pero él buscaba que lo honren como rey y que se vea que Dios todavía está con él. Ven conmigo y camina conmigo. Si Samuel está conmigo, quiere decir que yo estoy bien, y eso es lo que él quería. ¿Y qué opina Dios de eso? No le importó para nada. Amén. Es puro aparentar. Amén. Y puedo aparentar en el mundo, puedo aparentar frente a la iglesia, puedo aparentar arrepentimiento y cosas, pero Dios siempre sacará a luz lo que es y lo que tenemos, y no va a aceptar una cosa por otra. Amén. Voy a adelantar algo porque estamos aquí con Saúl. ¿Cuál fue el fruto de su desobediencia? Porque la obediencia tiene frutos, hermano, y la desobediencia tiene frutos. Dice en el 16:14, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, porque se le dio 2 veces la oportunidad de obedecer y se negó, y no hubo un reconocimiento. Si él reconociera que él le falló a Dios y se arrepiente, puede volver al camino. Pero ¿por qué se aparta el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo se aparta cuando hay desobediencia y cuando no hay reconocimiento. No pedimos perdón a Dios y a la persona que agredimos, acusando y señalando. Amén. Gloria al Señor. Fíjense cómo hay una historia en el Antiguo Testamento
Vamos a abrir Jeremías 35, 6. Amén. Gloria a Dios. Sí, a lo mejor la mayoría de nosotros conocemos esa historia cuando Dios le dice a Jeremías que invitara a los recabitas que fueran a la casa de Dios, que se pusieran en un salón y que le brindara licor, vino, amén, y que esperar a ver qué van a hacer. Y él los invita, los lleva, los siente ahí, y él mismo en la casa de Dios, un profeta de Dios les brinda vino. ¿Y qué hacen ellos? Mas ellos dijeron: no beberemos. Estoy leyendo en Jeremías 35:6. Dice: no beberemos vino porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, yo me imagino que es un abuelo de ellos, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días para que viváis muchos. Y luego le dice que no sembraran, que no vivieran en casas, sino que vivieran en carpas, y que no trabajaran en la tierra, sino que trabajaran en la artesanía. Era un consejo de un abuelo, pero un consejo sabio, un consejo que era para ayudarles a ser sobrios, a trabajar, a no aferrarse. Fíjate, ¿quién vivía en carpas? Abraham, porque no puso su corazón en ninguna ciudad, no puso su corazón en ninguna edificación y en hacerse renombre como hicieron los de la Torre de Babel, que querían edificar algo tan alto para hacer renombre, sino que Abraham vivió en carpas. El consejo de ese hombre para sus hijos y descendencia era eso. No quiere decir que todos vamos a vivir en carpas, amén, pero esa era la voluntad de ese abuelo, y ellos obedecieron a su abuelo. No toman vino, no hacen casas, sino viven en carpas, viven como errantes, no siembran cosas, sino trabajan porque todo el mundo trabajaba ¿en qué? En la agricultura, ¿verdad? Ese era el trabajo. Pero ellos les mandó a trabajar en la artesanía, y ellos prosperaron y obedecieron, y fue la palabra del abuelo firme. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel, tomando el ejemplo de esos recabitas, que no solo obedecen a Dios, sino a las autoridades que Dios ha puesto sobre ellos. Amén. Y no era una cosa contraria a la ley de Dios. No, el consejo y la orden de ese abuelo no transgredía la ley de Dios, sino era una opinión sabia, una opinión sana, para que ellos tuvieran un modo de vivir diferente y que se encaminaran y se quedaran con Dios. Entonces Dios dice que le dice a través de Jeremías a su pueblo: fue firme la palabra de Recab para sus nietos, y no fue firme mi palabra, mi consejo, mis leyes para Israel, porque Israel siempre que pudo miró y obedeció al mundo y no a Dios. Y entonces fíjense cuál es
el beneficio de eso. ¿Hay beneficio para la obediencia? Lean Deuteronomio 28, hermano. ¿Cuántas bendiciones hay para los que obedecen? ¿Y cuántas maldiciones hay para los que no obedecen? Fíjense que dice, en el 18 dice: y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab, vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. ¡Qué promesa tan maravillosa! Dice en Éxodo que Dios visitará la maldad de los hombres en la tercera y cuarta generación, pero Él bendecirá al que obedece y al que hace bien hasta 1000 generaciones. ¿Cuántas personas vemos que ni conocen a Dios y son bendecidos? Porque hay alguien de su familia ancestral que han obedecido a Dios. Entonces, si yo tengo maldiciones, ¿qué debo hacer? En Cristo Jesús se cortaron todas mis maldiciones. El arrepentirme del pecado hace que Dios revela la raíz del pecado. Porque muchas veces oramos y le decimos: Dios, muestra la raíz de esta enfermedad. Y no le decimos: Señor, ¿qué pecado fue? Y me arrepiento del pecado, y Dios va a mostrar la raíz de este pecado que trajo estas maldiciones. Y lo necesitamos, hermano. Necesitamos dar una imagen de hijos de Dios, porque no somos hijos de maldición, somos bendecidos en toda bendición celestial, y Dios se va a glorificar en nuestra prosperidad, en nuestra salud, se va a glorificar en lo que Él nos ha dado. Amén, gloria al Señor. Así que hay bendiciones para la obediencia. Gloria al Señor, se me corrió el tiempo. Vamos a ver, así como vimos que hay consecuencias para la desobediencia, se aparta el Espíritu Santo, tenemos maldiciones, no somos aprobados por Dios, pero también nosotros tenemos frutos para los que obedecen. Amén. Fíjense, Abraham creyó a Dios, como dijimos, y Dios lo convirtió en el hombre más importante del planeta. ¿Por qué del planeta? Porque no hubo otro hombre que haya creído en Dios y se haya obedecido a Dios para que venga Jesucristo para salvar la humanidad. Y se convirtió en el padre de la fe. Fíjate cómo dicen de Jesucristo: el autor y consumador de la fe. Pero ¿a quién llaman padre de la fe? A Abraham. Le da ese honor porque es honrado por los siglos de los siglos, y todos los que creemos somos hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque él se lo ganó obedeciendo, hermano. Amén, hermano. Entonces sí hay riquezas que yo puedo tener cuando yo obedezco a Dios. Y luego dice de Noé. Nosotros decimos que los postreros tiempos hay pruebas, hay tribulación, hay escasez, hay delincuencia, hay de todo. El pecado aumentará,
El que es inmundo será más inmundo, el que es impuro será más impuro, pero el que es santo será más santo. El que es puro, purifíquese más. Entonces, si yo estoy en obediencia a Dios, así como Noé tuvo alguna señal para obedecer a Dios. Le dijo, va a llover. ¿Qué es lluvia? Nunca hemos visto lluvia. Pero Dios dijo, va a llover. Haz un arca. Y contra viento y marea hizo un arca donde él y su familia reposaban mientras el mundo entero se estaba batiéndose para salvarse de la muerte, de ahogarse por las lluvias que cayeron y hicieron el diluvio. Amén, hermanos. No había llovido hasta los tiempos de Noé. Así es, no había lluvia. Había un rocío que mojaba la tierra. Amén. Y no había lluvia. Y el Señor dijo, va a llover. Y Noé creyó a Dios, obedeció. Si dijera, así creo, va a llover, pero no se movió a hacer el arca, ¿qué hubiera sido? Igual como si no hiciera nada, igual como si no creyera. Así que si no obedezco es como si no creyera, hermanos. Si Dios me demanda algo, si Dios requiere algo y da su mandamiento y no lo hago, es como si no creyera. Tengo que examinar si tengo fe o no tengo fe. Amén. Gloria al Señor. Pues Noé descansaba, él y su familia, en el arca mientras el mundo estaba revuelto. Si usted obedece a Dios, puede haber problemas, puede haber escasez, puede haber, como en el tiempo de Elías, había hambre. Noemí y su esposo tuvieron que ir con sus hijos de ahí porque había hambre. Amén. Pero Elías estaba descansando, obedeció a Dios. Ve donde el riachuelo de Kerit y quédese ahí. Él obedeció. Si no hubiera ido ahí, ¿se hubiera sostenido? No. ¿Quién lo sostenía? Su Dios. Le mandaba el alimento, se secó el río. Ve ahora a la viuda de Sarepta que yo ordené su espíritu para que te alimente. ¿Sabía ella lo que tenía que hacer? Es otra que obedeció a Dios sin saber, sin entender. Le dijo Elías, hazme primero un pan a mí y no te escaseará ni la harina ni el aceite. ¿Qué hizo ella? No, estás loco, si es todo lo que yo tengo, ¿y de dónde voy a sacar más? Pues agarró ese puño de harina que tenía y el poco aceite y lo hizo y le trajo a él primero. Ella no comió, creyó a Dios y obedeció. Creyó y obedeció. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Se quedó con hambre? ¿Murió porque no había más comida? No. Entonces, cuando hay problemas, aunque haya escasez, aunque haya guerras, aunque haya lo que haya, mi Dios, si yo obedezco, me tendrá en la palma de su mano y nadie me arrebatará de sus manos. Nadie, nadie, no hay demonio, ni potestad, ni principado que pueda dañarme, porque allí estoy. ¿Por qué? Porque obedezco, porque dejé atrás la rebelión, porque no sigo rebelde en el camino de Dios. Amén. Gloria al Señor. Fíjense que Josué era humilde, era manso y aprendió del hombre más manso de la tierra, que era Moisés, y siguió a Moisés en obediencia sin reservas. Ve a la guerra, él iba a la guerra. Me voy a la montaña y él iba detrás de él a la montaña. Me voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y eso lo vio Dios.
¿Y qué ministerio le dio a Josué, hermanos? Yo creo que fue el primer ministerio sobrenatural que alguien tuvo. Amén. Aparte de Moisés. Comenzó a obrar y repartir las tierras al pueblo de Israel con pruebas de poder. Alababa a Dios y se caían los muros de Jericó. Decidió por inspiración del Espíritu Santo parar el giro de la tierra y lo hizo. Entonces tenía un ministerio sobrenatural. Si yo obedezco, no hay límites, hermano. No hay límites. Como dicen ahora, el límite es el cielo. Pero no es una palabra y me quedo en mi casa como si nada. Si el límite es el cielo, debo ir hacia ese cielo. Debo caminarme hacia ese cielo. Amén. Gloria al Señor. Quiero leerles en Gálatas 3, 7 y 8 y luego Santiago 2. Gloria al Señor. Para terminar, Santiago 2, 19 al 26 y Gálatas 3, 7. En Gálatas 3, 7 dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debíais imitarnos, pues no. A ver si estoy leyendo donde el aire aquí me cambia la página. Ok. 3:7 de Gálatas. Podemos empezar desde el 6. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos ¿de quién? De Abraham. Y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Cuando creo y obedezco, tengo las bendiciones dadas a Abraham. ¿Cuáles son las bendiciones dadas a Abraham? Él fue bendecido espiritualmente, físicamente, emocionalmente y materialmente. Era el hombre más rico de la tierra. Amén. Entonces esas bendiciones las tenemos. Espiritualmente alguien pueda superar a Abraham. Lo tenemos que hacer que tenemos a Cristo y al Espíritu Santo, que él no lo tenía. Y ese es su mérito. Pero nos dice que somos hijos de Abraham y por la fe somos benditos. Porque Dios bendice a todas las naciones por esa causa que Él hizo en la obediencia. Y en Santiago 2, vamos a terminar con eso. 2:19 dice, y lo voy a leer porque eso lo conseguí al final y es un resumen de todo lo que hemos hablado. Amén. Dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea que si tú dices: yo creo en Dios, bueno, también el diablo cree y tiembla delante de Dios, porque no es más que Dios, no es más poderoso que Dios, es creación de Dios. Amén. Pero ¿qué es lo que no hizo el diablo? Obedecer a Dios, seguir sus leyes. Lo que no hizo el diablo es arrepentirse, sino se obstinó, fue terco en lo que él pensó. Amén. Dice en el 20: más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta.
¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Cómo se perfecciona mi fe? Por la obediencia. Amén. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces no puedo predicar solo la fe, tengo que predicar la obediencia a Dios. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén, hermanos. Así que el conocimiento nos hace responsables. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que buscar de hoy en adelante? ¿Hay rebelión, Señor, en mí? ¿Hay raíces de rebelión? ¿Hay algo que dejo a un lado y me es indiferente obedecer o no? Porque también la indiferencia hacia el mandato de Dios es rebelión. Amén. No estoy en contra, pero ni a favor. Amén. Pues eso es rebelión. En el nombre de Jesús nosotros queremos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros en la forma que Él quiere, no como nosotros queremos, no como nosotros entendemos, sino como Él quiere. Y nos vamos a dejar santificar por ese Espíritu Santo que siempre está presto para ayudarnos, y en lugar de apagarlo, pedirle que nos avive nuestro espíritu.